Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Si eres fan de las series turcas, y especialmente de esas historias que nos roban el aliento y nos hacen suspirar, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una situación que ha dejado a muchos con la boca abierta y, créanme, con un montón de preguntas. Vamos a hablar de Can Yaman de Demet Özdemir, y de algo que ha llamado la atención de muchos, la aparente imposibilidad de que Demet participe en un determinado anuncio. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es una simple coincidencia, un acuerdo profesional, o quizás algo más profundo? Acompáñenme en este viaje para descubrirlo, y si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Este contenido les va a encantar. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países. Su química en pantalla era simplemente arrolladora, tan real que traspasaba la pantalla y conquistaba a millones de espectadores. Y no es para menos, ambos actores tienen un talento innato y una presencia escénica que los hacen inolvidables. Su relación en la ficción, la historia de amor entre Candivit y Sanemine, se convirtió en un fenómeno. La gente se enamoró de ellos, de su historia, de sus miradas, de sus gestos. Y como suele suceder cuando una pareja en pantalla tiene tanta química, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en aparecer. Y sí, efectivamente, durante un tiempo, Can y Demet fueron pareja fuera de los focos. Fueron vistos juntos compartiendo momentos, y aunque ambos mantenían un perfil relativamente discreto, las pruebas eran evidentes para sus fans. Esta relación, tanto en la ficción como en la realidad, generó una expectación enorme y consolidó aún más su popularidad a nivel internacional. Sin embargo, la vida de los famosos es a menudo un torbellino de proyectos, relaciones que nacen y a veces que terminan. Con el tiempo y tras la separación de la pareja, cada uno tomó rumbos diferentes en su carrera. Can Yaman se lanzó a proyectos internacionales, ganando reconocimiento en Italia y otros países europeos, protagonizando series y películas que ampliaron su audiencia. Por su parte, Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, participando en producciones muy aclamadas y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Y es aquí donde entra la intriga de nuestro vídeo de hoy. Recientemente ha surgido una noticia que ha llamado la atención. Un importante anuncio, presumiblemente para una marca de prestigio, en el que se esperaba la participación de Can Yaman. Y lo que ha sorprendido a muchos es que a pesar de la enorme popularidad de Can y de que Demet Özdemir ha colaborado previamente con él en diversas ocasiones, e incluso la química entre ellos sigue siendo muy solicitada por el público, ella no ha sido parte de este proyecto. La pregunta que surge de inmediato es ¿por qué? ¿Por qué Demet no actuó en este anuncio junto a Can Yaman? Las razones pueden ser varias y a menudo, en el mundo del entretenimiento, las decisiones se toman basadas en estrategias de marketing, acuerdos contractuales, agendas y por supuesto, a veces en dinámicas personales. Una de las posibilidades más lógicas es que simplemente las negociaciones y los términos del contrato para este anuncio específico no hayan coincidido. Cada actor tiene sus propios representantes, sus propios intereses, y no siempre es fácil alinear todas las voluntades y expectativas. Quizás Demet tenía otros compromisos laborales que le impedían participar en las fechas de rodaje. Las agendas de los actores, especialmente los de renombre, suelen estar muy apretadas, llenas de proyectos simultáneos, viajes y compromisos. Es muy común que surjan conflictos de agenda que imposibiliten la colaboración en determinados proyectos, incluso si ambas partes estarían dispuestas. Imaginemos por un momento la complejidad logística de coordinar las agendas de dos estrellas internacionales. Un anuncio de esta magnitud requiere un periodo de rodaje definido, a menudo con plazos muy ajustados para poder lanzar la campaña en el momento óptimo. Si Demet estaba inmersa en la grabación de una serie turca de larga duración, o quizás preparándose para un nuevo proyecto internacional con plazos fijos, su disponibilidad podría haberse visto completamente comprometida. Los representantes de los actores son negociadores expertos que buscan maximizar las oportunidades y minimizar los conflictos para sus representados. En este sentido, es plausible que tras evaluar las agendas, se determinara que L.
La participación de Demet simplemente no era factible sin sacrificar otros compromisos importantes o sin incurrir en costes adicionales significativos por desajustes. No se trata de que uno no quiera trabajar con el otro, sino de la cruda realidad de la planificación en una industria global. Otra razón podría ser una estrategia de marca. Las empresas que contratan a celebridades para sus campañas publicitarias buscan un impacto específico. Tal vez en este caso particular, la marca decidió que la presencia de Can Yaman en solitario, o acompañado de otro perfil de celebridad, generaría el impacto deseado. Es posible que quisieran resaltar una faceta particular de Can o de su marca personal que no se viera beneficiada por la inclusión de Demet. Si bien es cierto que la pareja Can Yaman y Demet Özdemir es muy querida, no siempre una colaboración anterior garantiza el éxito en una nueva ocasión o con un objetivo publicitario diferente. Las marcas estudian minuciosamente qué tipo de imagen proyectan sus embajadores y con quién se asocian. Analicemos esto con más detalle. Las marcas no solo buscan popularidad, sino también una conexión específica con su producto y el público objetivo. Si el anuncio era, por ejemplo, para un producto de cuidado personal masculino, la marca podría haber decidido que Can Yaman en solitario proyectaba la imagen de independencia y sofisticación que buscaban. O tal vez la estrategia pasaba por presentar a Can con una figura que representara un público demográfico diferente al que Demet suele atraer, con el fin de ampliar el alcance de la campaña. La química explosiva que Demet y Can compartieron en Erkencikus era ideal para una historia de amor y romance. Sin embargo, para un anuncio de moda, un perfume o un automóvil de lujo, la marca podría haber buscado una imagen distinta, más enfocada en la individualidad, el poder o la aventura. La decisión de no incluir a Demet podría haber sido una elección deliberada para crear una narrativa publicitaria específica, distinta a la que el dúo Can-Demet representaría de forma natural. Y por supuesto, no podemos descartar la dinámica personal entre los actores. Aunque en su momento fueron pareja y trabajaron juntos de manera fantástica, las relaciones personales son complejas. Tras una ruptura, cada uno sigue su camino y es posible que por razones de comodidad profesional o personal, prefieran no volver a colaborar juntos en ciertos proyectos, especialmente si el tipo de anuncio implica una cercanía o una dinámica que pueda resultar incómoda. No se trata necesariamente de un conflicto directo, sino de una decisión consciente de mantener las cosas separadas en el ámbito profesional para evitar cualquier tipo de malentendido o situación delicada. A veces el silencio y la distancia profesional son la mejor manera de mantener una relación cordial, o simplemente de seguir adelante de forma individual. Es importante reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, incluso en el ojo público. El hecho de que dos personas hayan compartido una relación romántica no implica que quieran recrear esa dinámica en cada proyecto profesional, especialmente si la relación terminó. Es natural que tras una ruptura, cada individuo busque redefinir su identidad profesional separada de su expareja. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden hacer que estas situaciones sean aún más delicadas. Optar por no trabajar juntos puede ser una forma de proteger su espacio personal y profesional, permitiéndoles a ambos crecer y explorar nuevas facetas de su carrera sin la sombra constante de su pasado compartido. No necesariamente implica animosidad, sino una madurez profesional y personal para reconocer los límites y las comodidades. Además, es importante recordar que ambos actores han diversificado sus carreras y, como mencionamos, están trabajando en diferentes mercados. Can Yaman ha tenido un gran éxito en Italia, participando en producciones como Viola come il mare y Sandokan, y su fama en ese país es equiparable a la que tuvo en Turquía. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una figura muy relevante en Turquía, con proyectos que la consolidan en su país natal y con miradas puestas en futuras producciones internacionales. Es posible que los acuerdos para este anuncio en particular hayan sido gestionados principalmente en un mercado específico, y que la participación de Demet no se ajustara a esa estrategia particular. Pensemos en la globalización del entretenimiento. Can Yaman es una estrella en Italia, España y otros países de Europa, mientras que Demet Özdemir mantiene una fuerte presencia en Turquía y está comenzando a expandirse a otros mercados. Si el anuncio fue diseñado para el mercado italiano, por ejemplo, la marca podría haber priorizado la participación de talentos con una fuerte conexión en ese país. Si bien Demet es conocida a nivel internacional, su principal base de operaciones y la mayoría de sus proyectos recientes han sido en Turquía. Esto podría haber influido en la decisión de la marca, que buscaba maximizar el impacto en un mercado geográfico y cultural específico.
La inversión publicitaria es considerable y las marcas buscan la mayor afinidad posible entre el talento y el público al que se dirigen. Piensen en la cantidad de factores que intervienen en la contratación de grandes estrellas para campañas publicitarias. Hay honorarios, derechos de imagen, exclusividad, tipo de producto, público objetivo y un sinfín de detalles. Si un actor es muy popular, su caché sube y si se suma otro actor igualmente popular, el presupuesto se multiplica. Las marcas deben sopesar muy bien si la inversión adicional vale la pena para el retorno esperado. En este caso, la marca pudo haber decidido que la presencia de Can Yaman solo era suficiente para alcanzar sus metas comerciales, o que buscaban una CEO protagonista diferente que aportara un valor añadido distinto. La economía del espectáculo es implacable. Contratar a dos actores de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir para un mismo anuncio implicaría un desembolso financiero considerable. No solo por los honorarios individuales de cada uno, que ya son elevados, sino también por los acuerdos de exclusividad, los derechos de imagen, las cláusulas contractuales y las posibles negociaciones para compartir protagonismo equitativo. Una marca podría haber estimado que con el presupuesto disponible, era más rentable invertir en la imagen de Can Yaman y en la promoción de alta calidad del anuncio, en lugar de dividir ese presupuesto para incluir a otra estrella. La optimización del retorno de la inversión es un factor clave en cualquier decisión empresarial, y la publicidad no es una excepción. Lo que sí es innegable es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de interés para los fans. La cantidad de comentarios y menciones que reciben sus colaboraciones pasadas es prueba de ello. Muchos seguidores aún añoran verlos juntos en pantalla, y es natural que se pregunten por qué no se dan estas oportunidades. Sin embargo, el mundo del espectáculo es dinámico y los actores evolucionan. Sus carreras toman giros inesperados, y las colaboraciones se dan o no en función de una compleja red de intereses y decisiones. Es fascinante observar cómo la pasión de los fans puede influir en la percepción pública de los proyectos. La lealtad y el cariño de los seguidores de Erkenci son evidentes. Cada vez que Can o Demet publican algo que los une, ya sea una foto antigua o un comentario, la euforia se desata en las redes sociales. Por eso, cuando surge una oportunidad para que vuelvan a colaborar y esta no se materializa, la decepción entre algunos es palpable. Sin embargo, es crucial recordar que los actores son profesionales que deben tomar decisiones basadas en sus propias trayectorias y objetivos. La industria del entretenimiento no se rige únicamente por los deseos de los fans, sino por una compleja maraña de oportunidades, negociaciones y visiones artísticas. Quizás, solo quizás, en el futuro veamos a Can y Demet trabajando juntos de nuevo. Las oportunidades surgen y la industria del entretenimiento es impredecible. Pero por ahora, la noticia es que Demet Özdemir no actuará en este anuncio específico en el que participa Can Yaman. Y eso, amigos míos, nos deja con la duda, con la especulación, y con la certeza de que en este mundo del cine y la televisión, siempre hay más de lo que se ve a simple vista. No siempre es una historia de rencores o de imposibilidades absolutas, sino a menudo de estrategia, de logística y de las complejidades de una industria tan fascinante como la del entretenimiento. Así es la magia y a veces la frustración del mundo del espectáculo. Lo que para nosotros como espectadores parece una oportunidad clara y deseable, para los profesionales involucrados puede ser una ecuación con demasiadas variables. La aparente imposibilidad de la participación de Demet no es necesariamente un drama, sino la consecuencia natural de un proceso de toma de decisiones complejo en una industria global. El futuro dirá si sus caminos profesionales vuelven a cruzarse en un proyecto conjunto, pero por ahora, disfrutaremos de sus carreras individuales, sabiendo que la química que nos enamoró en Erkenci siempre será un recuerdo imborrable. En resumen, la aparente imposibilidad de que Demet Özdemir actúe en este anuncio junto a Can Yaman, aunque pueda sorprender a algunos, se explica probablemente por una combinación de factores. Podría ser desde un conflicto de agendas, pasando por una estrategia de marketing específica de la marca que optó por una estrategia diferente, hasta consideraciones personales o profesionales tras su relación pasada. Lo importante es entender que en el mundo del espectáculo, las decisiones rara vez son sencillas y a menudo están influenciadas por múltiples variables. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que haya disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir y de las intrincadas decisiones que marcan sus carreras. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que fue una estrategia de marketing? ¿Piensan que hay algo más detrás?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha resultado interesante. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.